quiere una esposa. Ustedes saben de eso. Hay una analogía, hay una comparación que en la Biblia encontramos que Jesús nos compara a su iglesia, compara a sus hijos, a su iglesia, compara con la esposa, con la novia que está esperando al esposo. Porque Él nos quiere desposar, porque Él quiere una esposa. Es una comparación, se compara el pacto que Dios tiene con nosotros con el pacto del esposo con la esposa. Entonces, a esa relación el Señor nos está llamando para que no tengamos una cita. Porque ¿qué pasa con la cita? Hoy en día pasa algo. Yo que tengo hijos jóvenes, escucho mucho, ¿verdad? Escucho mucho. Hoy en día ni siquiera ya hay un compromiso de noviazgo, ¿verdad? Yo escucho así, que se están conociendo, pero es como que los jóvenes se van quedando juntos sin compromiso. Esa es la moda de hoy en día, sin compromiso. Me quedo contigo sin compromiso. No hay compromiso para nada, nadie ya se quiere comprometer para nada. Y así muchas veces le tenemos a Dios sin compromiso con Dios. Podemos estar de vez en cuando juntos, puedo de repente de vez en cuando escuchar tu palabra, puedo de vez en cuando escuchar una adoración, pero sin compromiso. Puedo irme en medio de un culto, una congregación, pero sin compromiso, Dios, sin compromiso. Pero Dios no te quiere para una cita. Dios no te quiere para apenas una cita. Dios te quiere para esposa. Le estoy hablando a hombres y mujeres en el sentido figurado, la analogía y la comparación con el matrimonio. Dios quiere ponerte un anillo de compromiso. Dios quiere ponerte un anillo de compromiso. Dios no juega de citas. Dios no juega de tener amantes. Dios no juega de tener personas sin que Él se comprometa con esa persona y sin que la persona se comprometa. Entonces el Señor pide intimidad, y de esa intimidad con Dios, de ese relacionamiento de compromiso con Dios, va a haber y se va a dar a luz promesas. ¿Qué pasa con el matrimonio? ¿Por qué hay esa analogía? ¿Por qué hay esa comparación del esposo con la esposa? Porque en un matrimonio hay pacto. Se hicieron pacto uno al otro. Se miraron a los ojos y se hicieron un pacto. Se presentaron delante de la sociedad y firmaron un documento, hicieron un pacto. Por eso el Señor toma la analogía y compara su relación con su iglesia, con su pueblo, como un matrimonio, porque hay un pacto, de la sangre del Cordero de Dios sobre nosotros. Hay un pacto que el Señor Jesús hizo cuando Él murió en la cruz y derramó su sangre. Hay un pacto en medio, hay un compromiso en medio de este relacionamiento. No es una cita, hay un anillo de compromiso, hay un anillo del pacto. ¿Por qué el anillo de compromiso? Porque el anillo de compromiso significa pacto. Eso es lo que los esposos, los novios se dan uno al otro, los que van a ser esposos, se dan acá en nuestra cultura es un anillo. Es una alianza, justamente porque significa alianza, significa pacto. En otras culturas se dan otra cosa, pero igual hay un intercambio, hay un pacto, y Dios quiere que entremos en ese pacto, porque cuando hay ese pacto de esa comunión con Dios, de esa búsqueda de Dios, Él se va a hacer conocer, Él se va a manifestar a tu vida, y de ese relacionamiento de intimidad, de ese relacionamiento de pacto, así como en los esposos ocurre, se engendra algo y se da a luz a alguien.
Y con Dios es lo mismo. En ese relacionamiento se engendra espiritualmente las promesas. Todas las promesas que Dios habló, todo lo que Dios habló, depende de ese pacto, de que ese pacto esté vigente entre nosotros, de que nosotros no seamos una cita nada más con Dios, de que nosotros tengamos un compromiso con Él, que nosotros tengamos una relación con Él, una intimidad con Él, que nosotros tengamos nuestra vida rendida a Él, y allí espiritualmente se puede empezar a engendrar las promesas y podemos embarazarnos espiritualmente de las promesas, y va a llegar en un día, así como ocurre con el embarazo natural. El embarazo natural llega un momento, los 9 meses que la mujer tiene que dar a luz, y así es en lo espiritual. Nosotros nos embarazamos de las promesas de Dios. Hay cosas que Dios empieza a engendrar dentro de ese pacto, dentro de ese compromiso con Él, y lo que se engendra, llega un momento que se da a luz. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere de ese relacionamiento contigo, de compromiso. Dios quiere que se engendre su voluntad. Dios quiere que se dé a luz las promesas en tu vida. Y no solo para tu vida, para tu casa, para los tuyos y para mucha gente que Dios te va a usar para bendecirles. Entonces, la relación, la búsqueda de Dios, el conocer a Dios hace toda la diferencia. Mis queridos, como ayer les dije, no podemos más estar contentos con tener una religión y conocer acerca de Dios, conocer de un Cristo histórico. Yo sé que Jesús vino, que murió en la cruz y que resucitó, y hasta repito una oración de eso, ¿verdad? Repito, pero esa no es una realidad en mi vida. Yo no le conozco al Jesús resucitado, no le conozco que Él es vivo, no tengo una relación con Él, no tengo una experiencia con Él. Él no se me manifiesta en mi vida. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso, porque no hay una búsqueda, porque no hay una rendición, porque no hay Él está allí dispuesto. Dice la palabra que Él no echa fuera a ninguno de los que van a Él. Pero el problema es que a veces nosotros estamos tan entretenidos con el mundo, estamos tan entretenidos con nuestras cosas, que no tenemos tiempo para entrar en pacto con Dios. Y a veces queremos tenerle a Dios como estas relaciones que les hablé, sin compromiso. Y a Dios no se le puede tener de esa forma. Ni vos ni yo vamos a poder tenerle a Dios como una cita, de que cuando te quiero ver nos encontramos, y después que nos encontramos, chao, no hay compromiso. A Dios nosotros no le podemos tener así. Por eso es lo que el apóstol Pablo dijo, yo en 2 de Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído. Esta palabra del apóstol Pablo es muy profunda y es muy fuerte. ¿Por qué? Porque como él conocía a Dios, como él conocía a Jesús, Jesús se le manifestó a él, Jesús le reveló su voluntad, Jesús le reveló su palabra, Jesús le visitó, rompió sus yugos, rompió sus cadenas, le liberó, le sanó y le envió para que él pueda hacer su voluntad aquí en la tierra. Y Pablo, aún todo lo que él sufrió, todo lo que Pablo enfrentó en la vida, constantemente él fue rechazado, constantemente él fue resistido en lo que él predicaba, constantemente él era encarcelado, él era azotado, fue apedreado. Con todo eso él no desistió, y él dijo, yo sé a quién he creído, yo sé a quién he creído, porque él conocía a Jesús, él conocía, entonces él sabía a quién creyó. Porque muchos no van a poder decir yo sé a quién he creído. Muchos solamente pueden decir yo sé acerca de quién he creído, acerca de, pero no a quién he creído.
Los que conocen realmente no retroceden. Los que tuvieron una experiencia con el Señor, con Jesús, con su Espíritu Santo. No te estoy diciendo que le tenés que ver con tus ojos, que tuviste que haberte, que Él tuvo que haber aparecidote. No te estoy diciendo eso, que Él tuvo que haberte aparecido corporalmente o un ángel. No, yo te estoy hablando de una experiencia, una revelación en tu íntimo con el Espíritu Santo, y que esa comunión fue creciendo y ese conocimiento de su carácter, de su presencia va creciendo. Entonces vos conoces a quién le has creído. Y eso hace mucha diferencia. Por eso las personas pueden mantenerse firmes, no importa lo que enfrenten, las tormentas, enfermedades, problemas económicos, problemas familiares. Nada te hace retroceder. Generalmente la gente que retrocede en su fe es porque no conoció realmente a Jesús. Conoció de Jesús, pero no conoció a Jesús. Por eso retrocede. Por eso en una pérdida, en un momento de pérdida, porque perdió un ser querido, porque perdió la salud, porque perdió económicamente, retrocede porque realmente no le conoció todavía a Jesús. Y eso le hace retroceder, eso le hace desistir, eso le hace tirar la toalla. Pero el Señor quiere que le conozca en este tiempo, en la profundidad, donde vas a mantenerte firme sobre la roca. Así como ese pasaje que Jesús le explicó de la parábola, que los que conocen realmente a Él, conocen la palabra, están firmes sobre la palabra, sobre la roca. Pueden venir las tormentas, pueden venir los vientos contrarios, puede venir la ola del mar y golpear contra esa casa, y no va a caer, y tu casa no va a caer, y tu vida no va a caer, y tu matrimonio no va a caer, y vos no vas a caer, aunque tenés pérdidas, o aunque perdiste algo, o aunque perdiste tu matrimonio, pero no vas a ser derribado, derribada. Vas a permanecer firme en la fe hasta que todo pase, hasta que todo se ordene, hasta que todo se resuelva. Vas a estar firme, no vas a caer. Si conoces profundamente al Dios que te ampara, al Dios que está contigo, al Dios que no permite que un hilo de tu cabeza caiga sin que Él sepa, al Dios que sabe todas las cosas, que no te va a dejar huérfano ni huérfana, que no te va a dejar abandonado ni abandonada, al Dios que usa todas las cosas, adversidad de nuestras vidas para bien, y convierte lo que fue una maldición en bendición, convierte lo que fue un problema en solución, convierte aquello que fue muerte en vida. Y cuando conoces realmente el carácter de Dios, la presencia, la persona de Dios, vas a poder estar firme. Vas a poder estar firme porque Él va a ser tu refugio, porque cuando enfrentas estas dificultades vas a correr a Él, vas a correr a su presencia, y allí el tormento que tenía va a salir, y ahí en su presencia vas a tener paz, y ahí en su presencia vas a tener plenitud, y ahí en su presencia la angustia, la tristeza se va a ir y vas a tener gozo. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estás enfrentando, porque vos conoces a Dios, y vas a poder decir como Pablo dijo: yo sé a quién he creído, yo sé que Dios es el que me mantiene, el que me sustenta, yo sé que Dios es el que me da la luz. En el final del túnel hay una luz, y voy a salir de esta situación porque Dios está conmigo. Entonces los que tienen ese conocimiento de Jesús no retroceden, permanece. Si en algún momento retrocediste, si en algún momento dejaste, es porque conocías de Jesús, pero todavía no tenías una relación profunda con Él, y a eso Dios te quiere llevar. Mis queridos, Dios compara la relación matrimonial del pacto con la relación de Cristo y la iglesia. Por eso dice en Efesios 5:31 y 32, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo.
Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Cristo y la iglesia, ustedes si entienden la dimensión de lo que está hablando, que dice, compara con la unión del hombre y de la mujer, la unión matrimonial en el pacto, dice que son uno. Dejan a su padre, a su madre y se une a su mujer, dice, y son uno. Y dice que así también Cristo es con la iglesia. Nos unimos en pacto con Él y somos uno. Pero tiene que haber un pacto, un compromiso, un anillo de compromiso, por así decir. No puede ser una cita casual, no puede ser un encuentro casual, no puede ser cuando se me antoja, no puede ser cuando se me da la gana. Tiene que ser un compromiso de buscar su presencia aunque no esté con ganas, porque tengo un compromiso. ¿Acaso que en el matrimonio no hacemos eso? Muchas cosas estamos con el cónyuge o la acompañamos, estamos con él, salimos con él o con ella, aunque no es el lugar que nos agrada, no queremos irnos, pero tenemos compromiso, la acompañamos, estamos con la persona, hay un compromiso. Hay un compromiso. Y cuando somos uno con Cristo, allí imagínense ser uno con Jesús. Cuando hay esa unidad, Él me transmite todo lo que es de su vida. Hay una transmisión de sus valores, hay una transmisión de su presencia, hay una transmisión de su paz. Hay una renovación en mi mente, en mis emociones, en toda mi vida. Y yo voy siendo transformada y me voy pareciendo a Cristo. ¿No es eso lo que pasa en las relaciones cercanas, íntimas, en el matrimonio? Lo que antes no era de tu característica, de tanto convivir con tu cónyuge, de tanto vivir con el esposo y con la esposa, llega a ser tu característica. Llegas a hablar como la persona, llegas a decir ciertos dichos, ciertas palabras como tu esposo o tu esposa dice. Los pensamientos ya llegas a compartir muchas cosas, muchos hábitos que vos no tenías por la convivencia. Y es lo mismo que pasa con Jesús. Cuando somos uno con Él, empieza a haber esa transmisión, empieza a haber esa impartición, empieza a haber esa transformación y renovación. Y yo me voy pareciendo con mi Señor, yo me voy pareciendo, pero es imposible que eso ocurra cuando yo solo conozco de Jesús, histórico, lejano, un Dios allá en el cielo, pero no tengo ese relacionamiento. Él no se me manifestó, no hay un compromiso. Le quiero como una cita, le quiero como algo de vez en cuando, como algo o alguien que yo corro y busco solo cuando tengo problemas. Solo cuando tengo que solucionar ciertas cosas. Mis queridos, este pacto, entrar en pacto con Dios es algo sublime, precioso, hermoso. Y dice que Dios no rompe su pacto con nosotros. Su fidelidad es siempre. La palabra dice, Dios es fiel, aunque nosotros muchas veces le somos infieles. Pero Él quiere enseñarnos la fidelidad con Él. Y yo quiero, para terminar, después vamos a orar, quiero solamente llevarles a ustedes en el libro de Oseas, Antiguo Testamento, donde habla de ese pacto, donde habla de las consecuencias de no estar en ese pacto con Dios, de las consecuencias de romper el pacto con Dios y de las consecuencias malas y de las consecuencias buenas de estar en el pacto con Cristo.
por medio de Jesús. En Oseas capítulo 2, ustedes pueden anotar y leer después en sus casas. Capítulo 2 del 5 al 9 primeramente. Yo solo les voy a decir lo que dice la palabra. Que cuando el Señor a Israel está hablando, a su pueblo, pero hoy la iglesia es comparada con Israel, con el pueblo de Dios. La iglesia somos nosotros, somos sus hijos, somos su pueblo. Y él dice, cuando le confronta el adulterio, porque así le trata, porque como en Oseas le da una figura muy clara de la iglesia como esposa y él como esposo, y el adulterio de la iglesia, el adulterio espiritual, le compara como la mujer que se va o como el hombre que se va con sus amantes. Pero acá le compara a la mujer que se va con sus amantes, porque en la Biblia la mujer representa a la iglesia, es figura profética de la iglesia. Entonces acá le está diciendo, vamos a orar después cuando termino esta palabra. Vamos a orar por esto, ¿sí? No sé tu nombre, pero creo que tus iniciales nomás están ahí. Entonces dice así en Oseas 2, dice que el Señor le confronta su adulterio y que esa esposa adúltera, ¿verdad? Que habla acá en Oseas, proféticamente se está hablando, porque Israel le dejó a Dios. Israel le dejó al Dios que le liberó, al Dios que le salvó, al Dios que le rescató, al Dios que siempre le dio victoria en sus batallas, al Dios que siempre estuvo con Israel. Le dejó por su amante. Empezaron a tener otros dioses, rendían culto a otros dioses, buscaban otros dioses, buscaban que sus otros dioses le puedan resolver sus problemas. Empezaron a hacer pactos con otros dioses. Entonces Dios le llama de adúltera y le dice, ¿qué pasa? Le dice que cuando nosotros tenemos, espiritualmente le estoy hablando, un esposo espiritual, se engendra espiritualmente y se da a luz espiritualmente. Y cuando tenemos la figura de Cristo como esposo de la iglesia, entonces nosotros podemos engendrar cosas buenas, las promesas de Dios, y dar a luz cosas buenas. Pero cuando hay personas que tienen su esposo espiritual, otras entidades, otros dioses, ¿acaso eso no ocurre? Hay muchas religiones y muchas prácticas ocultistas donde las personas tienen guías y tienen esposos espirituales y aún son visitados a las noches en sueño por esos esposos espirituales. Son entidades malignas. ¿Y qué pasa? También se engendra espiritualmente y también se da a luz espiritualmente cosas en la vida que va a ser para maldición, para perdición y para muerte. Entonces acá le está diciendo que los que rompen ese pacto con el Señor, ¿qué pasa en el versículo 4? Dice, la descendencia es afectada. Los hijos son afectados. Cuando nosotros no estamos en pacto con Cristo, estamos en pacto con ¿quién? Y dice que allí nuestros hijos son afectados. Entonces hay muchas consecuencias, mis queridos, donde la gente dice, ¿por qué le pasa eso a mi hijo? ¿Por qué le pasa? Aún pueden ser niños. No es la voluntad de Dios. Mamá, papá, no es la voluntad de Dios que le pase cosas a tu hijo. No es la voluntad de Dios que le pase cosas a mi hijo. Pero a veces es nuestro pacto roto. Es nuestras citas casuales con Dios. Es la responsabilidad de los padres velar por los hijos. Es la responsabilidad de los padres orar por los hijos.
Es la responsabilidad de los padres tener pacto con Dios, con el Dios verdadero, con el Dios vivo, para que nuestros hijos alcancen esa misericordia y esa bendición. Así como dice la palabra, la bendición de Dios alcanza hasta 1000 generaciones. Pero la maldición va hasta 4 generaciones. De los que la aborrecen, dice la palabra de Dios. Entonces son consecuencias de que rompimos nuestro pacto con Dios, que no entramos luego en pacto con Dios porque le queremos a un Dios solucionador de nuestros problemas y punto, nada más. No hay mi compromiso con Dios, no hay mi fidelidad con Dios, no hay mi entrega con Dios. Entonces la descendencia afectada, lean después Oseas, si pueden leer todo Oseas. ¿Qué más en el versículo 6? Caminos cerrados y sin rumbo. No, los caminos se cierran, no hay rumbo. Por eso dice en el versículo 6, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. No se encuentra el camino, no se encuentra. Dice, yo no encuentro mi camino, no encuentro mi destino, no encuentro cuál es el propósito de mi vida. Claro, no vas a poder encontrar porque no hay un pacto real con Dios. Porque cuando entramos en pacto con Dios, Dios muestra, Dios revela, Dios se revela y Dios revela los caminos que Él tiene para tu vida, para tu familia. Es así con Dios, es así, mis queridos. Pero cuando nosotros no estamos en ese pacto, no tenemos dirección, no hay voz de Dios, no hay una dirección, pero Dios te ama y Dios quiere que entres en pacto con Él. Y entonces para entrar te tiene que empezar con una decisión, con una búsqueda, con un entendimiento. ¿Qué más? En el versículo 9, la provisión es afectada. Dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo. Dice, Dios le está hablando a Israel, a su esposa infiel. Tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Dice que es quitado. Entonces muchas cosas son afectadas a causa de que nosotros no mantenemos, no estamos en ese pacto con Dios firme, en esa relación con Dios de compromiso. Tiene que haber un compromiso nuestro en todas las áreas, rendir a Dios. Es serio, mis queridos. Es serio. Esto es cuestión de vida y muerte. La gente no quiere escuchar la palabra. La gente solo quiere que se ore por ellos. No es así. Queremos. No es así la gente. Queremos solamente que se ore por nuestra necesidad, pero no queremos escuchar la palabra. Y la palabra es lo que nos va a traer entendimiento y revelación para que podamos tomar nuestras decisiones en la vida con entendimiento y seamos librados de la muerte, seamos librados de las desgracias de la vida, seamos librados. Nuestra familia sea librada, nuestros hijos sean librados. Es serio, cuando no tenemos pacto con Dios, no nos embarazamos espiritualmente hablando de las promesas y las promesas nunca se van a dar a luz, no van a nacer. Hay promesas abortadas porque hay gente que dejó su pacto con Dios. Y se abortó la promesa, no se cumplió la promesa, porque antes que nazca la promesa le dejó a Dios, se enojó con Dios, le dejó al Dios de su salvación. Es serio, hay promesas que en la vida de nuestros hijos pueden llegar no a cumplirse por causa de nuestra negligencia como padres. Esto es cuestión de vida y de muerte, no estamos para jugar. Dios no está para jugar. Dios no es un Dios que juega con nuestras vidas. Dios no juega con la humanidad. Dios quiere a su esposa, quiere una iglesia comprometida, quiere hijos comprometidos, que podamos nosotros ser luz en este mundo lleno de oscuridad, de tinieblas. Podamos ser una mano extendida al necesitado, podamos ser luz, dar la palabra de vida a aquellos que están sin esperanza, que están en muerte. Decirle, Jesús te ama, Jesús está vivo, Él resucitó, Él no es un Dios
religioso. Él no es un Cristo religioso clavado en esa cruz. Él ya salió de esa cruz. Él ya fue quitado de esa cruz y él ya fue quitado de esa tumba. De esa tumba él se levantó, porque en Israel nunca y no hay el cuerpo de Cristo en esa tumba, porque esa tumba está vacía, porque nuestro Cristo resucitó. Él es vivo, Él es real, Él es presente y Él nos envió su espíritu, y por medio de su espíritu Él se relaciona hoy con nosotros y Él quiere revelarse, relacionarse y revelarse a tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Y que tu vida pueda cambiar, y Dios te quiere librar de futuros desastrosos, pero el Señor te está llamando y quiere que entres en ese pacto con Él. Quiere que puedas entregar tu vida a Jesús, quiere que puedas comprometerte, que no le tenga a Él como una cita, como un amante para de vez en cuando, para momentos que necesitas, como un amante que le llamo y que le clamo porque necesito plata, y dame plata, mi amante, y chao, me diste el plata, ahora si te he visto no me acuerdo. Sino con un pacto como un esposo. ¿Y qué pasa cuando nosotros entramos en ese pacto? Acá está, podemos leer. Miren lo que dice, le voy a leer versículo 14. Porque Dios ama tanto a su iglesia, Dios ama tanto a su pueblo, Dios ama tanto a sus hijos que no le quiere dejar así. Y muchas veces tiene que dejar que pase por camino espinoso y que esos espinos le hinquen para que pueda reaccionar, para que se pueda despertar y para que pueda volver a su pacto con Dios. No porque Dios quiso, sino por la decisión de sus propios hijos de irse por ese camino espinoso. En el versículo 14 dice, pero he aquí, dice Dios, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hay desiertos que a veces tenemos que ser atraídos a desiertos de la vida, para que podamos reaccionar y decir, aquí en este desierto, solo Dios es mi salvación. Así como aquel hijo pródigo que enfrentó su desierto después de haber dejado la casa de su padre, después de haberla abandonado, tomado toda su herencia, malgastado en el mundo. Y paró en un chiquero, y en ese momento de su desierto, él comiendo la comida de los cerdos, de repente vino la conciencia, el arrepentimiento. Dios allí le abrió los ojos y dijo, pequé contra Dios y pequé contra mi Padre. Voy a volver y le voy a decir, Padre, yo pequé, aunque sea recibirme como un siervo. Si ya no quieres recibirme como hijo porque no soy digno. Y él volvió. Y cuando su padre le vio, la abrazó, le cambió sus vestiduras, le puso su manto, le puso anillo al dedo, calzados nuevos, hizo un banquete, porque dijo, mi hijo ha vuelto. Mi hijo ha vuelto, el que se había perdido ha vuelto. El padre no le dejó como un sirviente, pero le dio lugar y honra de hijo en su mesa. Y eso es lo que Dios hace, así es el amor de Dios. Y muchas veces hay desiertos para que Dios pueda hablar a nuestro corazón, para que podamos romper nuestra testarudez, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra independencia de Dios, para que se pueda quebrantar. Y dice, y le daré sus viñas desde allí. Les daré su viña, en el desierto les voy a proveer. El desierto significa un tiempo que todavía no tenemos todo lo que queremos. No tenemos la sobreabundancia, pero no nos falta nada porque Dios nos provee diariamente y sabemos es la mano de Dios. Dice, y voy a transformar el valle de Acor. Acor significa, este valle de Acor significa problema, fracaso, aflicción. Voy a transformar su fracaso, voy a transformar su problema, voy a transformar la aflicción de este hijo y de esta hija por puerta de esperanza.
va a haber una puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Esa es la voluntad de Dios, es darte lo mejor de la tierra, es darte lo mejor de su presencia, pero es necesario entrar en pacto contigo. Y con estos versículos termino en el versículo 19. Y te desposaré conmigo, dice el Señor, para siempre. Y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Sabe qué significa Jesús? El nombre Jesús, Jehová salva. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos. Dios va a dar su respuesta o su voz o su mando a los cielos. Y los cielos van a hablar y enviar su lluvia a la tierra. Y la tierra va a responder ¿a quién? Al trigo, al vino y el aceite. Y va a volver a brotar la tierra. Y ellos responderán a Jezreel, que significa Dios siembra. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama. Y diré a Loami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Mis queridos, esta es la bendición de entrar en pacto con Dios, de tener un compromiso con Dios. A esta bendición Dios te está llamando. Por eso hoy quiero bendecir tu vida. Que el Señor hoy pueda hacer resplandecer esta palabra, porque la palabra es la que libera. La palabra rompe yugos, la palabra derriba mentiras, engaños diabólicos. La palabra de Dios es como esa luz, y esa palabra empieza a entrar en lo profundo de tu ser. La verdad de Cristo, de su amor, de su misericordia y de lo que Dios te está llamando, para que puedas buscarle, para que puedas buscar su rostro, para que puedas conocerle, para que puedas entrar en relación, intimidad con Él. Esa es la palabra para tu vida, para mi vida, porque hay niveles de conocimiento, y vamos a ir conociendo hasta que Cristo vuelva. Hoy, si es que rompiste ese pacto, hoy arrepentite. Dice que podemos arrepentirnos, volvernos otra vez a Dios, volver a hacer ese compromiso con tu Dios, volver a ser uno con Él, volver a estar uno con Él en esa relación, en esa búsqueda, y Él se te va a revelar, Él se te va a manifestar, Él va a manifestar su bien, Él va a manifestarte su amor, su gracia, su misericordia, su bondad. Él te va a manifestar su restitución, Él te va a manifestar su gloria. Deremasheya levantó y astendará aquella. Tu rimandoros tamayanderere. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice, dejará. Hay cosas que hay que dejar para entrar en pacto con Dios. En pacto con Dios hay cosas que hay que dejar. Lava soy ande astendarama. Tu rimantoros tamayande. Entra en pacto con Dios y todo lo demás va a ser encaminado con Él. Aún tus relacionamientos que vos puedas tener depende de ese pacto que tengas con Dios, de ese pacto firme. Allí Dios va a bendecir. Levantó y astendará masheya. Tu riba mamanderererererere. Tu levanto ya. Vos si sos soltero, soltera y estás soñando con un matrimonio, estás anhelando con un esposo, con una esposa, entra primero en pacto con Jesús, entra en pacto con Él, que haya una alianza, un anillo de compromiso entre ustedes primeramente, y allí el Señor va a traer la persona adecuada, te va a mostrar, te va a hablar, te va a librar de aquello que no es su voluntad. Te levanto rimazo y anteresta y andea. Espíritu de Dios, ven la abrazo y ande. Espíritu Santo, ministra en esta mañana. Ministra, Señor, todos aquellos que están necesitando una oración, una intervención.
Esta persona que me dijo que no está durmiendo bien, que se levanta con temblores, en el nombre de Jesús, todo espíritu de opresión en tus sueños por las noches se va de tu vida. Yo reprendo, echo fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Mando fuego, fuego sobre tu vida, fuego que libera, fuego que te libera. En el nombre de Jesús, fuego que te libera. En el nombre de Jesús. Nicolás, el Señor te visite en esta mañana. Envíe fuego, envíe respuesta. Lava, soy andea. Hay respuesta que estás esperando, Nicolás. Y viene una respuesta del cielo para tu vida. Viene una respuesta. Viene sobre tu vida y sobre tu hogar. Hay una respuesta que va a venir como una respuesta de fuego sobre tu vida, sobre tu casa. Lava, y astea. Y esa respuesta, ese fuego va a destruir las obras del maligno. Va a destruir los planes malignos. Y va a traer la voluntad de Dios establecida en tu hogar. En el nombre de Jesús. Albi, Dios te bendiga. Dios toque a tu familia. Dios toque a tu familia en el nombre de Jesús. Dios te visite con su luz. Dios te visite con el resplandor de su gloria. Haya en este tiempo una visitación del Espíritu en medio de tu hogar. Haya movimiento. Veo que hay un movimiento que Dios quiere hacer en tu casa. Un movimiento de ángeles. Un movimiento de intervenciones sobrenaturales. Dios quiere romper de tu vida y de tu casa ese silencio, ese tiempo de silencio, pero eso es en la presencia de Dios. Buscale a Dios con todo tu corazón, buscale a Jesús con todas tus fuerzas, buscale y me hallaréis, buscad y viviréis, dice la palabra de Dios. Bendito es mi Dios. Por siempre Él es bendito. Él es bendito, Él es bueno, Él es fiel. Dios es fiel, siempre es fiel en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Martes nos vemos. Martes, miércoles y jueves nuestro devocional 5 de la mañana hora Paraguay. Vamos a continuar con este tema y después paramos diciembre. A los que están en el grupo de WhatsApp, yo les voy a continuar enviando oraciones de ministración. No sé cuántas veces por semana, tal vez 1 o 2 veces por semana, voy a ir enviándoles palabras y oración a los que están en el grupo de WhatsApp en este diciembre. Si alguien quiere entrar en el grupo de WhatsApp, déjenme en su mensaje su número de teléfono y yo le voy a añadir. Déjame tu número. Ahí ahora vos podés escribir ya, porque estos mensajes, le voy a dar un tiempo para que escriban, porque este mensaje que ustedes escriben se queda registrado en mi celular. Entonces yo después, cuando termina el devocional, yo abro y veo los mensajes, puedo leer. Entonces allí yo voy a ver los que quieren que se les añada. Voy a añadirles, ¿verdad? Yo hasta ahora no les dije de eso, pero porque ahí en el grupo yo voy a continuar enviando las oraciones para ministrar. Entonces diciembre paramos y para el año que viene vamos a ver la dirección de Dios. ¿Está bien? Que Dios le bendiga. Nos vemos martes, si Dios permite.